En Hablemos Claro nos acompaña la hermana María de Guadalupe, de las servidoras de la Virgen, del Señor y de la Virgen de Matará. Y hoy vamos a hablar, claro, de la guerra en Siria concretamente, porque la hermana ha estado trabajando en Medio Oriente durante muchos años, ¿no? Y ha vivido de cerca lo que es la guerra, que nosotros las vemos por la televisión, nos impactan algunas imágenes, pero nada más, ¿no? Creo que a la mayoría le pasa eso. ¿Cómo es, hermana, la guerra, vivir en la guerra? Bueno, creo que es muy distinto de lo que uno se imagina o de lo que uno puede ver en una película. Al menos lo que uno pensaba que podía ser una guerra a campo abierto entre dos ejércitos, y bueno, y la gente en la ciudad, en los pueblos, rezando por sus soldados. No, esto que estamos viviendo en Siria desde hace ya más de 4 años, es guerra en plena ciudad, ¿no? Y los civiles atacados permanentemente, o sea, una ciudad que está siendo bombardeada y atacada permanentemente, día y noche. Hermana, ¿y cómo vive la gente? ¿Cómo comenzó todo, digamos, a desarrollarse? Bueno, en realidad, cuando ya había disturbios en varios lugares en Siria, ¿no? Estos levantamientos, estas irrupciones desde afuera de grupos fanáticos, y ya se estaban dando ya se daban combates en varias ciudades. Sin embargo, en Alepo, la gente, quizás por lo bien que vivía, por lo bien que estaba, ¿no? Por no solamente, digamos, el bienestar económico, sino el bienestar social también, ¿no? Una sociedad muy abierta, muy tolerante, a pesar de ser también de mayoría musulmana, de manera que no se imaginaban que podía pasar una cosa así. Y bueno, y de un día para el otro llegó la guerra a la ciudad, digamos, empezar a escuchar los cañonazos y tiros y los tanques en la calle, y ya teníamos la guerra en plena ciudad, digamos. Y al principio, las primeras 2 semanas, yo recuerdo, bueno, estar encerrados, había toque de queda, era muy difícil dormir, ¿no? Las explosiones eran permanentes, entraban balas por la ventana, pero claro, se hicieron 2 semanas, se hicieron 3 y 4 y meses y años, y la gente lamentablemente se acostumbró, que es eso, que nos hemos habituado a que esa es nuestra vida, y esa es la vida cotidiana, de ruidos, de explosiones, de cuidarnos mucho cuando andamos en la calle. ¿Cómo era Alepo anteriormente? ¿Cuál era su principal actividad económica? ¿Qué tenía? Bueno, Alepo es la segunda ciudad, en realidad. Damasco es la capital, Alepo es la segunda ciudad, pero prácticamente es la más importante del país, porque ahí se mueve el eje económico, ¿no? de Siria. Una ciudad enorme de 5 millones de habitantes, de clase empresarial en general. Y por eso digo que era lo que menos esperaba una guerra. ¿Y la actividad económica? Bueno, la actividad económica, sobre todo alrededor de las riquezas naturales que tiene el país, que es sobre todo el petróleo, ¿no? Pero gente de empresa, gente de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, realmente un pueblo muy trabajador, ¿no? Un pueblo que no baja los brazos, a pesar de esta guerra. Además se los ve cómo siguen adelante. Hermana, ¿y la guerra cómo se da en la ciudad? ¿Hay bandos enfrentados o son más bien tipo atentados, bueno, guerrillas? No, son enfrentamientos directamente. Los terroristas, estos grupos fundamentalistas, tomaron la periferia de la ciudad, toda la parte justamente industrial, la parte de las empresas, por eso todo eso fue saqueado, fue incendiado, por eso en general la familia, los padres de familia perdieron su trabajo inmediatamente. Ellos tomaron toda la periferia y intentando acercarse a la ciudad, es decir, tomarla, que es lo que no logran hacer desde hace ya más de 4 años, no logran, porque el Ejército Nacional es que está defendiendo la ciudad para que justamente no caiga en poder de los terroristas. Entonces, los enfrentamientos son permanentes entre los terroristas y el ejército, sobre todo en la periferia, pero el problema es que los terroristas disparan hacia adentro de la ciudad, indiscriminadamente y al azar, sobre todo contra barrios cristianos e iglesias. ¿Por qué? Porque el gobierno no es musulmán, el gobierno sirio, En ¿no? realidad, Bashar al-Assad es musulmán, pero pertenece a una tribu, una secta en el Islam, que se llama los alawitas, que es una secta muy moderada en el Islam. Es decir, son tolerantes
y por eso el gobierno no era un gobierno laico, es decir, no se había impuesto el Corán como ley civil, ¿no? La ley islámica como ley civil. De manera que había cierta libertad para los distintos credos, ¿no? Para las distintas incluso minorías, ¿no? Entre ellas el cristianismo. Pero claro, esto no es bien visto por los grupos más fanáticos, más extremistas, ¿no? Que buscan justamente que se viva el Corán así, de esa manera extrema, y por eso en primer lugar persiguen a los cristianos, están masacrando cristianos, pero también a todo lo que se le parezca, digamos, ¿no? También otras sectas dentro del Islam que son más moderadas, entre ellos los alawitas y tantas otras, y por eso también los musulmanes lo están sufriendo en Siria, ¿no? Hermana, y lo que se busca es derrocar al gobierno para que este régimen, para imponer un nuevo régimen. ¿Qué es lo que buscan en definitiva? Bueno, ciertamente lo que se ve muy claro es que no buscan imponer la democracia, ¿no? Eso seguro. Lo que se busca es ciertamente que caiga el gobierno para instalar el califato que ellos quieren justamente estructurar entre Siria e Irak. Justamente este grupo que es el más importante, se llama Estado Islámico de Irak y del Levante. El Levante es Siria. Entonces la idea es justamente formar un solo califato que abarque estos dos países. Igualmente no es que queden solo ahí, ¿no? La intención de estos grupos es continuar. Hermana, y en lo que hace a la persecución de los cristianos, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Cuántos cristianos estaban? Cuando hablamos cristianos no solamente hacemos referencia a los católicos, ¿verdad? No, sí, cristianos, los católicos son aún una minoría dentro del cristianismo, porque la mayoría son ortodoxos. Las cifras estimativas dicen que en Siria había unos 1.200.000 cristianos, más o menos, y que ahora quedan unos 300.000. ¿No? Porque o han sido asesinados o han tenido que huir, ¿no? Como refugiados fuera del país, junto a tantísimos otros musulmanes, porque pensemos que Siria tiene 22 millones de habitantes y 11 millones de refugiados, de manera que la mayoría de estos refugiados son musulmanes, ¿no? De manera que, bueno, los cristianos son el primer blanco. Estos grupos acostumbran marcar las casas cuando van entrando en los pueblos o en las ciudades, en los barrios, ¿no? Esto fue muy conocido en Mosul, en Irak. Van marcando las casas con la letra Nun, que es la primera letra de la palabra nazarenos en árabe, es así como ellos llaman a los cristianos, nazarenos. Bueno, marcando las casas, es allí donde entran matando y asesinando. ¿Y cómo es ese ingreso a las casas, digamos, sorpresivos? Bueno, ¿ponen bombas? No, en realidad ellos cuando ingresan, en general cuando ingresan, permiten o dan la opción de que el cristiano se convierta al Islam para salvarse, ¿no? Cosa que los cristianos no aceptan de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera, y por eso estos mártires son mártires por libre elección, ¿no? O sea, realmente ofrecen, digamos, están dispuestos a dar su vida por Jesucristo, aún sabiendo que tienen la posibilidad de salvar la vida, si pudiéramos decir de alguna manera, salvarla, convirtiéndose al Islam. De ninguna manera lo aceptan, renegar de su fe. Seguir viviendo en la tierra sería. Sí, pero renunciar a Jesucristo y renunciar a la vida eterna, eso no lo van a hacer. En el próximo bloque vamos a seguir dialogando con la hermana María de Guadalupe, hablando claro sobre cómo es vivir en la guerra. Y precisamente vamos a profundizar este tema de dar la vida por Cristo, ¿no? Que parece que es algo muy antiguo, que no nos afecta a nosotros, tiempos pasados, cuando estamos hablando de un mundo donde parece que la religión cada vez tiene que estar más fuera del lado, quedando afuera, ser de la vida pública o reducirse solamente a la vida dentro de los templos, no en espacios cerrados. Vamos a seguir aquí en Hablemos Claro de la Guerra.
Seguimos en Hablemos Claro. Hoy sobre la guerra en Siria, por eso nos sigue acompañando la hermana María de Guadalupe. En el bloque anterior, hermana, hacíamos como una presentación, ¿no?, de lo que se vive allí en Siria, de los inicios de la guerra, y estábamos hablando ya sobre el final del bloque respecto de la persecución de los cristianos, ¿no? Usted nos decía que, bueno, es como el blanco elegido fundamentalmente por estos grupos que están llevando a cabo la guerra y que son defendidos, obviamente, la población por el ejército, ¿no? Pero ¿cómo se da esta de la masacre, de lo que se ha denominado la masacre de los cristianos? Bueno, ellos van ingresando en los pueblos, en las ciudades, en los barrios cristianos. Generalmente ofrecen la posibilidad de convertirse al Islam o de pagar la multa, sería, que tienen que pagar, que son sumas que no llegan a, no pueden alcanzar de ninguna manera, ¿no?, a pagar mensuales. De manera que la opción es convertirse al Islam, ellos no lo aceptan y bueno, son en general decapitados o asesinados de manera muy cruel, ¿no? Lo habrán escuchado también en las noticias, cómo se ha difundido, porque ellos mismos lo difunden, ¿no? Pero crucifican niños o entierran niños vivos, ¿no? Las atrocidades que se están haciendo son terribles, o sea, ha pasado muchas veces a un colectivo de cristianos que va saliendo de una ciudad o y lo detienen y separan a un lado los hombres, a otro lado las mujeres, separados los niños, violan a las mujeres delante de sus hombres, después masacran a los hombres, los acribillan y se llevan a las mujeres como esclavas sexuales, ¿no? Esto es muy común, muy común. A los niños los llevan también para adiestramiento, también adiestran niños o los asesinan de la misma manera. O sea, la masacre que se está realizando es terrible, ¿no? Es terrible y lo que uno ve por ahí en los medios de la noticia es poco, claro, en comparación con lo que está pasando, ¿no? Y que está pasando desde hace años. Hermana, ¿y cómo es un día en la guerra? Bueno, es del todo particular allá porque no solamente el tema de el combate permanente en plena ciudad, lo cual a uno le hace, bueno, estar con mucho cuidado, con mucha atención, salimos poco, salimos solo para lo necesario, pero hay que salir, obviamente en la ciudad hay que salir. Pero además las actividades en el día también varían mucho por el hecho de que, por ejemplo, no tenemos electricidad. La electricidad llega 1 hora o 2 horas por día cuando llega. De manera que en ese momento es cuando hay que hacer todo lo que uno tiene que hacer con electricidad, ¿no? Y así sucede mucho que las señoras, las mamás de casa, cuando llega la luz a las 3 de la mañana, y bueno, hay que levantarse y ahí hacerlo, todo lo que uno puede hacer con la electricidad para aprovechar, porque incluso hay que cocinar, por ejemplo. No tenemos gas, ¿no? No hay gas, hay mucha escasez de gas. Entonces, esto hace variar mucho el ritmo de vida cotidiano, ¿no? Incluso nosotros estamos en el obispado de Alepo, en la catedral, tenemos la atención pastoral junto con los sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado, y bueno, y las actividades que se realizan las vamos realizando como se puede, digamos, tenemos obviamente actividades fijas, ¿no? Tenemos la adoración diaria, el rosario, las vísperas y la misa, y la gente participa mucho, incluso diariamente, ¿no? Y después, sumado a esto, las actividades que se puedan ir haciendo, ¿no? Que se hacen, y muchas. Lo que pasa es que ya digo, como se puede, porque a veces los combates son más cercanos, son en nuestro barrio, en el barrio de al lado, entonces también hay que tener precaución de esas cosas. ¿Y cómo hacen para hacer las compras, por ejemplo? Y bueno, las hacemos con mucho cuidado, pero las hacemos, hay que salir. Cuando uno anda en la ciudad, ya nos hemos acostumbrado también a los ruidos, a las explosiones, los tiros, ya a calcular incluso las distancias, ¿no? Decir, bueno, uno va por esta calle, bueno, y siente las explosiones, pero al menos ya sabe que son 2 o 3 cuadras más allá, o que no, estos tiros no van a llegar hasta acá. Entonces más o menos vamos calculando esto y con mucho cuidado, ¿no? Con mucha atención, ¿no? Sobre todo en los lugares donde hay francotiradores, ¿no? Esas calles hay que cruzar corriendo, ¿no? Y con velocidad y con mucha atención, ¿no? Y bueno, pero ha pasado, digamos, que hemos ido a hacer las compras a un supermercado muy rápido y salimos y a los 15 minutos caen 4 bombas en el supermercado y bueno, todo, ¿no? O sea,
también estamos en manos de Dios y bueno, hacemos lo que tenemos que hacer, incluso cuando tenemos que visitar las familias, visitar los enfermos, los heridos, y es lo que la vida cotidiana de la gente allá. O sea, ellos dicen, bueno, no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Aun cuando estemos en guerra, porque llevamos 4 años, si uno se queda en su casa cruzado de brazos, por eso los chicos van a la escuela y las chicas nuestras, las estudiantes que tenemos una pensión para chicas universitarias, van a la universidad, ¿no? Es decir, seguir haciendo lo que uno tiene que hacer, y siguen vienen a rezar y vienen incluso diariamente a la catedral, ¿no? Hermana, cómo estar en la calle con el hábito religioso? Eso también, digamos, llama la atención y es, de alguna manera, un blanco, ¿no? Sí, en realidad ahora, justamente por este fanatismo, la sociedad de Alepo, los alepinos, que eran tan occidentales, digamos, se están cuidando mucho más justamente por todo este fanatismo. Las mujeres, incluso las cristianas, se cubren mucho, ¿no? A veces con velo, con mangas largas, ¿no? De manera que entre los colores más o menos pasamos desapercibidas, más o menos del montón, ¿no? Pero corremos la misma suerte, sí, la misma suerte que todos los demás, que los demás cristianos. Además allá se identifican los cristianos de los musulmanes, se conocen. Y por otra parte, el ataque, por más que los barrios cristianos son los más castigados, el ataque es contra toda la ciudad en general, ¿no? Claro. De manera que puede suceder en cualquier lugar, aún en barrio musulmán, ¿no? Puede ocurrir así un ataque, como nos ha sucedido. Nosotros estamos, el obispado y la catedral está en barrio musulmán, y allí hemos tenido ataques muy cercanos, ¿no? Cayó un misil a 50 metros apenas de donde estamos. Vamos a seguir en el próximo bloque, hermana, hablando, claro, de la guerra en Siria. Aguárdenos unos instantes. Este es un tema del que los medios hablan poco y a veces nos muestran lo que algunos quieren que nos muestren, pero no la realidad concreta. Y es por eso que creo que es sumamente valorable la presencia de la hermana María de Guadalupe hoy aquí con nosotros. Seguimos en Hablemos Claro con la hermana María de Guadalupe y bueno, una descripción de lo que es la guerra en Siria. ¿Siria es el único país en guerra en estos momentos en el Medio Oriente, hermana? Bueno, de esta manera, digamos, a este punto bélico, yo creo que sí. En realidad Irak está sufriendo mucho también por el ataque justamente del Estado Islámico, de estos grupos fanáticos. Los cristianos lo están sufriendo mucho, pero creo que no al nivel de lo que está pasando en Siria. Para los cristianos es más o menos lo mismo, están corriendo la misma suerte en ambos países y en otros países también, ¿no? Como lo sabemos también en Nigeria y tantos otros lugares de África, de Medio Oriente, que están en tantos lugares donde hay persecución a los cristianos. Pero guerra desatada de esta manera, creo que en este momento Siria es lo más fuerte. ¿Cómo se financian esos grupos, hermana? Esa es la gran pregunta. Bueno, de alguna manera se financian. Ellos han tomado los pozos petroleros, ¿no? Tienen casi todos los pozos en su poder, ¿no? En Siria. De manera que con esto subsisten, con esto pueden comprar armamento, ¿no? El problema es ese, que es lo que el Papa repite tanto, ¿no? El Papa Francisco ha hablado muy fuertemente, basta de apoyar a los grupos terroristas, porque de alguna manera venderles armas es darles apoyo, ¿no? Y en ese sentido el Papa ha hablado muy fuerte, los obispos también, y patriarcas tanto de Siria como de Irak, el Líbano, están hablando muy fuerte en este tema. Hermana, cuando el Santo Padre convocó a la Jornada Mundial de Ayuno y Oración por la paz en Siria, usted estaba allí. En 2013, sí. ¿Y sí. cómo lo vivió? Bueno, la verdad fue todo particular porque en esos días ya estaba decidida la intervención militar, ¿no? De los países más importantes que habían decidido ya bombardear las bases militares del Ejército Nacional, en teoría para apoyar a la oposición moderada, como llaman ellos. Iba a ser una masacre total, iba a ser un desastre, iba a ser otro Libia,
Y bueno, ya estábamos alertados sobre esto. Nosotros tenemos el lugar nuestro muy cerca, una base militar, de manera que estábamos esperando lo peor, ¿no? Y bueno, y surge este llamamiento del Papa a reunirse en la Plaza San Pedro a rezar, ¿no? Este llamamiento que hizo abierto a no solamente a los cristianos, católicos, sino de las otras religiones, gente incluso que no creía y estaba ahí, ¿no? Solidarizándose también con esto, y el llamamiento mundial en todo el mundo de rezar y de hacer ayuno y ofrecimientos para que no se realice este ataque, ¿no? Nosotros que estábamos allá en esos días incomunicados, porque normalmente cuando hay alguna fecha importante, algún evento así importante, es cuando quedamos incomunicados, normalmente una semana, sin electricidad, sin internet, sin medios, ¿no? De comunicación hacia afuera. De manera que perdimos el contacto con el exterior, esperando que ya esa noche o al otro día se daba el ataque. Y bueno, seguimos escuchando los ruidos de todos los días, lo de siempre, a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Explosiones, bueno, cañonazos, tiros, pero era lo de todos los días, no era nada nuevo, ¿no? Como se esperaba, realmente que iba a ser mucho más fuerte. Y bueno, pasó esa noche y el día siguiente, y pasaron varios días, nosotros no sabíamos qué pasaba. Y después, apenas tuvimos comunicación, supimos que se había dado un paso atrás. Que estos países importantes, Estados Unidos con sus aliados, habían dado un paso atrás en la decisión y no iban a atacar Siria. O sea, la gente allá saltaba de gozo y lo consideró realmente un milagro de la oración. Fue un milagro esto, realmente, y así lo consideran ellos. Por eso también agradecen y valoran tanto la intervención del Papa Francisco, su acercamiento, su apoyo, ¿no? Y la oración del mundo entero. Hermana, ¿y usted en lo personal? ¿Qué la lleva a seguir estando en Siria? Bueno, hoy por este tiempo está aquí, pero hace muy pocos días una religiosa que compartía también usted, oriunda de Villatuel, la hermana María de Nazaret. María de Nazaret, sí. Decidió volver. Sí, ¿Qué es lo que les lleva a ustedes? Bueno, pertenecemos a una familia religiosa que es misionera, ¿no? Y el fundador siempre nos ha alentado a que es una de nuestras prioridades, ir a donde nadie quiera ir, es decir, donde más nos necesiten, realmente, donde más nos necesiten, ¿no? Es así que estamos, así como en Siria, en tantos otros lugares que también tienen su dificultad, ¿no? Y de manera que, bueno, esto es parte de nuestra misión, digamos, parte de nuestra vocación. De ninguna manera vamos obligados a ningún lugar, ¿no? Nuestros superiores siempre nos proponen el lugar, quieren saber nuestra opinión, incluso en estos lugares más difíciles, en estos lugares donde hay riesgo de muerte, nos piden el consentimiento de la familia, que nos apoye también. Pero se trata justamente de eso, de vocación, digamos, y bueno, y en la misión incluso dar la vida si fuera así necesario, ¿no? Justamente el amor por las almas y decir, bueno, si yo soy misionera hasta acá, nada más, y apenas ya me empieza a costar o empieza a ser difícil, o empiezo a tener ya dificultades o riesgo de no, bueno, hasta ahí, entonces ahí ya no. Entonces, en ese sentido, esto no significa de ninguna manera encapricharnos por estar en un lugar o imprudentemente exponernos, no, nosotros nos cuidamos muchísimo, tomamos todas las precauciones necesarias, nuestros superiores están siempre velando por nosotros también, ¿no? Y siguiendo las noticias de manera que de estar al tanto por cualquier decisión que hubiese que tomar en el momento, pero bueno, es parte del riesgo que uno tiene que correr como misionero, que han corrido los misioneros en la historia siempre. Hermana, el tiempo se acota y realmente quería agradecerle porque ha sido una experiencia muy enriquecedora para el equipo de nuestro programa en lo personal y creo que también para la gente, ¿no? Porque hemos puesto la lupa sobre un tema del que todos tendríamos que estar preocupados y ocupados, ¿no? Muchísimas gracias por su compañía gracias y esperemos que todos puedan sumar la oración y también alguna contribución material que seguramente les va a venir bien. Yo sé que ustedes mucho de eso último no quieren hablar, pero es necesario. Muchas gracias y gracias sobre todo por la oración, ¿no? Que es lo que más necesitamos como misioneros para sostenernos en el servicio
en el servicio de la misión, y también estos cristianos que se están apoyando en las oraciones de todo el mundo. Gracias. Gracias a ustedes. Será hasta la próxima semana cuando planteemos un nuevo tema para hablar claro.